Hola, soy Raúl Santoyo y el día de hoy vamos a platicar sobre los tipos de filtros que podemos encontrar en los purificadores de aire, en los aires acondicionados. Solamente como recordatorio, ya tenemos algunos videos en nuestro canal que hablamos sobre filtros EPA, sobre recomendaciones de ASRAE, sobre los filtros EPA H13, H14. Aquí hablaremos de las clasificaciones que existen para los filtros en general, empezando desde el más básico hasta el más sofisticado. Pero bueno, aquí están estos videos que van a poder encontrar en nuestro canal. Para comenzar la plática, sí es importante pues tener un punto de referencia de qué tamaño estamos hablando, ¿no? En esta gráfica podemos ver lo que sería una partícula de arena. Estamos hablando de 90 micras, y una micra es una millonésima de metro o una milésima de milímetro. Si estamos hablando de cosas realmente pequeñas, partículas pequeñas. Tenemos ahí el diámetro de un cabello, 50-70 micras. Las partículas PM10, que son 10 micras, que hasta hace todavía 15 años eran las partículas que más se medían. Pero estamos hablando que el PM10 sí es de alguna forma sentible, o sea, se puede sentir que en los ojos, son los que irritan los ojos, las partículas PM10. Pero después tenemos las partículas PM2.5, que en los últimos 15, 20 años son las que han generado más problema a nivel de contaminación. Son generadas por la combustión interna de los motores. Y son las que pues generan problemas en la salud porque son tan pequeñas que pueden ser absorbidas por los glóbulos rojos y entrar en el torrente sanguíneo y por lo tanto distribuirse en todo el cuerpo, ¿no? De hecho aquí lo vemos, aquí vemos lo que es el glóbulo rojo de 7 micras. Y tenemos las bacterias o bacilos de 0.5 micras. El coronavirus se estima que anda entre 0.14, 0.15, 0.17 micras hasta 0.06, dependiendo, ahora sí que ahora la versión de coronavirus o la cepa, ¿no? Como hoy por hoy se empiezan a indicar, ¿no? Entonces, estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas. Y obviamente la intención de todos estos videos está relacionado con el coronavirus, ¿no? Cómo podemos de alguna forma pues disminuir la probabilidad de contagiarnos de este virus. Es importante conocer dos conceptos asociados con la parte de los filtros. Uno que se llama arrestancia, que está asociado con filtros que tienen la propiedad de filtrar o retener partículas de 5 micras o mayores. Estamos hablando de partículas grandes hoy día, ¿no? 5 micras es una cosa chiquita, pero ya para filtrados profesionales son partículas grandes. Y eficiencia cuando estamos hablando de una micra. Cuando filtran de una micra, ya estamos hablando de eficiencia. Ahora, dentro de los filtros existen dos formas de clasificarlos. Una definida por la SRAE, que le llaman MERV, y MERV quiere decir Minimum Efficiency Reporting Value. Este estándar de la SRAE es un estándar americano, que si ustedes compran productos hechos en Estados Unidos o certificados bajo los estándares americanos, pues va a hablar de MERV. Va a ver que va a indicar cuál es el nivel de filtrado en función de un MERV. Pero si estamos hablando de filtros creados en México o en Europa o prácticamente en el resto del mundo, excepto Inglaterra, estamos hablando de el estándar EN 1822 o un estándar ISO. En este caso, el concepto que utilizan ellos es MPPS, Most Penetrating Particle Size, y tienen otra forma de nombrar a los filtros. Hablaremos en esta presentación pues más o menos de las equivalencias, que equivale un MERV a un N1822, y hablaremos pues cuáles son las partículas que puede retener este tipo de filtro. Y eso es importante porque el hecho de tener un filtro no quiere decir que va a servir. El filtro tiene que ser adecuado al tipo de partícula que debemos retener. Otra cosa que es importante, ustedes no pueden cambiar de el filtro a un equipo por uno mejor. Los equipos están diseñados para operar con un tipo de filtro. Y el filtro lo debemos entender como un entramado de fibras, que obviamente entre más cerrado está ese entramado, pues más pequeña es la partícula que pueden atrapar.
pero a veces está tan encerrado esa trama que pues prácticamente son como una pequeña pared o un papel o un cartón que está reteniendo el aire. Sin embargo, la fuerza que tiene el ventilador para hacer pasar el aire es tal que sí permite que el aire pase a través de ese filtro tan cerrado y se retenga la partícula que se requiere. Por lo tanto, equipos que no están diseñados para tener filtros pues de muy alta capacidad, lo que va a suceder es que vamos a taponear ese ventilador y se va a quemar. Entonces, aquí la recomendación es: ustedes pueden usar los filtros para lo que fue diseñado su equipo. El equipo tiene que tener un diseño especial pues para poder soportar los filtros. Entonces aquí se recomienda pues utilizar los filtros pues vendidos por el fabricante o recomendados por el fabricante si es que ustedes los llegan a hacer. Los filtros ya de alta eficiencia que vamos a mostrar aquí generalmente tienen que adquirirlos con el fabricante, porque aparte de tener estas fibras especiales, tienen un sello adicional que es muy importante pues para garantizar que no hay un bypass o que no existe un brinco, que no se va a romper el filtro al momento de tener esa fuerza que está generando el ventilador para tratar de pasar el aire a través del filtro, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar primero de los MERV. Entonces este es el estándar americano basado por la parte de la RAE. Entonces si tienen equipos hechos en Estados Unidos o certificados bajo los estándares de Estados Unidos, pues va a hablar de que su filtro es un tipo MERV. Ahora, para lo que es la parte de casas y comercios, generalmente vamos a encontrar un MERV entre 8 y 11. Es lo que generalmente se encuentra. Entonces aquí pueden ver en la parte superior que estos filtros pues son muy adecuados para partículas superiores a 5 micras. Entonces, estamos hablando de partículas grandes. Entonces, estamos hablando que está relacionado con la restancia. Pueden indudablemente filtrar partículas menores a las 3 micras, pero pueden ver sus eficiencias. En el caso de un MERV 8 es menor al 20%, en el caso del 11 anda entre 65 y 80. El MERV 13 es el que vamos a decir tiene pues las mayores cualidades de filtrado. Sin embargo, no se encuentra en cualquier lugar. El MERV 13 ya requiere que el diseño del aire acondicionado, del purificador, deba de tener un motor capaz de poder vencer la resistencia que está generando ese filtro, ¿no? Entonces, no cualquier equipo tiene un MERV 13 si está basado en ese estándar, ¿no? No se diga el 17, 18, 19, que ya estamos hablando que sería el equivalente de EPA y ULPA. ULPA está bajo el estándar europeo y ahorita lo vamos a tratar de enlazar para tener una idea de cómo se relacionan uno con el otro. Si estamos hablando de equipos que se encuentran en el centro de cómputo, generalmente vienen entre MERV 8 y MERV 11. 11 sería prácticamente lo máximo. Sin embargo, en el caso de los centros de cómputo, que es por eso aquí está Texar, es tanta los cambios de aire que se pueden llegar a tener en una hora, que por pasar tantas veces el aire por esos filtros, aunque tengan una baja eficiencia, pues logran eliminar el coronavirus, ¿no? Dejarlo ahí atrapado. Entonces aquí lo que se recomienda es, si por alguna razón tuvieron o tienen la duda de que alguien a lo mejor asintomático se metió al centro de datos y tuvo o tiene COVID, con solo dejar los equipos operando de manera continua se retira el virus. Sería probablemente recomendable que algunos días pues pudieran cambiar el filtro o rociar algún tipo de desinfectante pues tipo Lysol. Por ahí se pueden ir a la EPA, donde viene una serie de desinfectantes que tienen cualidades para poder desactivar lo que es el COVID-19, ¿no? Tenemos otro video que hablamos sobre esa parte de cómo buscar ese tipo de desinfectantes. Si no tienen filtros dentro del centro de datos, sus equipos de aire acondicionado no tienen filtro, entonces sí tienen que poner algún tipo de equipo adicional, probablemente un portátil, para poder retirar pues esos aerosoles que pueden estar ahí volando en el centro de datos. Entonces aquí estamos hablando de los MERV. Entonces, regresando otra vez aquí a la parte de aires acondicionados o purificadores de aire, sobre todo aires acondicionados, los mini split casi nunca traen filtros, o traen una cosa ahí
que le llaman filtro, pero que no sirve para nada. La verdad es que no sirve para nada. Están entre 8 y 11. Si ustedes tienen un sistema de enfriamiento, de calefacción central, generalmente también trae un filtro MER 11. En algunos llega a tener un MER 13, pero ya estamos hablando que compraron la versión premium de lo que es el sistema de refrigeración o calentamiento central. Si nos vamos bajo el estándar, en el estándar europeo tenemos pues una clasificación basada en letras. Tenemos la G, la F y la H y la U. Entonces empezamos con la G, la G2, G3, G4, que se le conocen también como prefiltros y están orientados a retener partículas mayores a 10 micras. Entonces un mosquitero se considera un filtro, será un G2 o un G3, y su objetivo es retener partículas muy grandes. Pueden ser polvos, pueden ser hojarascas, arena, los propios insectos. Entonces su entramado es muy relativamente grande, pero es un tipo de filtro, y aquí pueden ver que sirve para algunas aplicaciones, ¿no? Entonces pasamos al siguiente nivel. Ese es el nivel F5, en donde ya empieza a ser muchísimo más cerrada la trama. Ya estamos hablando que puede retener, está destinado para retener partículas de 1 a 10 micras. Entonces ya las PM10 las retiene este tipo de filtro. Y aquí puse una flecha indicando, en el caso de RCD vende equipos grado hospitalario donde tienen un prefiltro. El primer filtro es un F8. Entonces estamos hablando de que ya es la clasificación casi más alta dentro de la serie F, en donde ya puede retener pues las partículas que se emiten al estar fumando, ¿no? Entonces ya estamos hablando de partículas de 10 a 1 micras. El primer filtro lo que va a hacer es retener esas partículas que están entre 1 y 10 micras. Entonces estamos hablando de un F8. Subimos la especificación. Entonces estamos hablando ya de filtros que retienen menos de 1 micra. Entonces estamos hablando de que si retienen partículas menos de 1 micra, retienen sin ningún problema el PM2.5. Entonces, por ejemplo, todos los partículas provenientes de la combustión interna pues son retenidos sin ningún problema por ese tipo de filtros, y se les conocen como filtros EPA. Y los filtros EPA van del H10 al H14. Entonces hay H10, 11, 12, 13 y 14. Obviamente, entre mayor es el número, mayor es el nivel de filtrado, y ahorita vamos a ver los porcentajes. En el caso concreto de los equipos a nivel de grado hospitalario, se solicita que tengan un H13, H14, o sea, el nivel más alto de EPA, y estos filtros indudablemente pueden retener entre sus fibras a un virus, que si recordamos la primera gráfica son muy pequeños, de 0.06 a 0.17 micras, en el caso muy concreto del coronavirus. Entonces, estamos hablando de los EPA, pero del EPA en el nivel de H3, H14. El H10 es un EPA también. Hay algunos equipos comerciales que lo ofrecen, pero su eficiencia anda en el 88% versus el H14, que anda en 99.999. Quiere decir que para que un H10 funcione como un H14 tenemos que tener más cambios de aire para con eso garantizar que con esa eficiencia voy a retener el virus. Sin embargo, eso no es posible. O sea, eso implicaría tener un motor más grande. Generalmente los H10 son equipos más grandes, más ruidosos, cuando tienen filtros H10, y se puede lograr lo mismo con un H14, con un equipo más pequeño. Entonces es ahí donde empiezan a entrar las diferencias. No todos los EPA son iguales. Sí es importante que su proveedor les indique si es un H10 o un H14, un H13, lo que corresponda. Y ya a nivel muchísimo más sofisticado tenemos los ULPA, que son los U15 y U16. También están en el mercado. Esos se utilizan sobre todo en aplicaciones de electrónica de alta precisión, o en la parte
ya de manejo de virus o bacterias, sobre todo en laboratorios pues muy sofisticados, biológicos, ¿no? Entonces a nivel comercial lo encontramos en hospitales, por ejemplo en pacientes infectados por COVID o por SARS o por gripe aviar, se utilizan filtros H13, H14 porque retienen sin ningún problema ese tipo de pues, gérmenes de virus, ¿no? Se quedan atrapados. También es importante, por ahí tenemos otro video de que cuando se tienen filtros H14, H13, pues se tiene que tener pues precaución al momento de cambiarlos, puesto que aunque el filtro inactiva el virus, pues ahí está el virus atrapado, entonces sí hay que usarlo con mascarillas, con guantes. Se recomienda aplicar algún tipo de desinfectante pues para matar el virus. Pero eso, por ahí tenemos un video de cómo hacer ese cambio de filtros o cómo ese tratamiento, ¿no? Y hay otros filtros que no están asociados con la retención de esas partículas, sino más bien con algunos compuestos volátiles, como puede ser pues algunas cetonas, algunos derivados del petróleo. Ahí estamos hablando de que esas partículas están a nivel ya molecular, son pues, todas muchísimo más pequeñas que el virus que hablamos ahí. Y entonces la forma de retener esas VOCs o esos compuestos, sobre todo los compuestos volátiles orgánicos, que son resultados de pinturas, de tintes, de acetonas, de estos pues derivados del petróleo, son muy muy pequeños, es por medio de por reacciones químicas. En este caso es con el carbón activado que reacciona y el carbón los absorbe. Entonces con eso quitamos esas partículas. Entonces en el caso muy concreto ya de purificadores de aire pues grado hospitalario, tienen primero un filtro F8 que se le conoce un prefiltro. Con eso se eliminan las partículas de 1 a 10 micras. Después pasan por un filtro de carbón activado para quitar estos VOCs o compuestos volátiles orgánicos, y finalmente pasa por un filtro EPA H13, H14 pues para retener partículas de hasta 0.003 micras. En otras palabras, retener los virus en el filtro, ¿no? Si hacemos la comparativa ya de filtros profesionales a nivel de EPA o de ULPA, entonces aquí tenemos de equivalencia, ¿no? Un MER17 equivaldría a un H12, un 18 a un H13 y un MER19 a un H14. Ahí estamos viendo las eficiencias en MPPS por el lado del lado europeo, y en el caso de la SRAE pues sería el MERV, ¿no? Entonces estamos hablando de eficiencia de 99.9 en el caso de un H14 o un H13 de 99.95, de partículas de 0.3 micrones, o sea, de 3 micras o micrones, así lo mencionan sobre todo en Europa, ¿no? Entonces esta es una parte importante, y con esto resumiríamos cómo está la parte de los filtros. Sí es importante comentar que en el caso muy concreto de los estándares americanos, se recomienda que los equipos de calefacción o de enfriamiento central que existen muy comúnmente en las casas en Estados Unidos, pues deben incluir filtros MERV de 13 a 16 para garantizar un buen nivel de filtrado. Pero si se fijan, el 13 es como que la parte premium, ya un 16 ya tienen un buen filtro. En la realidad es que generalmente andan entre MERV 11 y MERV 13, pero bueno, habrá que verificar. En el caso muy concreto de México y pues prácticamente de buena parte de América Latina, las casas no tienen sistemas centrales, salvo que haya temperaturas muy altas. En el norte de México, de la República Mexicana, sí puede ser que encontremos esto. En oficinas también se encuentran ya sistemas de distribución de aire. Ahí habría que verificar qué tipo de filtrado tienen, pero generalmente no es tan alto. Es un MERV 11, un MERV 12 lo que se puede tener, si es que lo tienen, porque a veces lo quitan y al quitarlo pues ya no hay ningún tipo de filtrado, ¿no? Algo que sí quiero mencionar en esta presentación es el asunto de los filtros de ozono, ¿no? Últimamente ha habido muchos anuncios sobre los filtros de ozono, y la propia EPA no recomienda, la Environment Protection Agency, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos,
no recomienda el uso de equipos que generen ozono en lugares cerrados, ¿no? Y tampoco recomienda el uso de ionizadores. El ionizador son equipos que no tienen un filtro mecánico, no existen estas redes, sino genera una estática, o sea, ioniza el aire, genera estos con cargas positivas o negativas para generar como microimanes, y esos imanes se peguen a la pared, y por lo tanto pues la suciedad que está en el aire que se queda pegado a la pared. La idea es de que se pegue el polvo a la pared y por lo tanto con eso limpiar el aire. Hasta ahí no habría tanto problema si solamente se pegara a la pared. El problema es de que en una casa, un cuarto de 4x4, 16 metros cuadrados, lo que tiene más área no es la pared, van a ser nuestros pulmones, y ahorita voy a platicar un poquito de eso. Entonces sí es importante tener en cuenta que los equipos ionizadores, por ejemplo en California, están prohibidos, y en Japón también están prohibidos, y por ahí hay varias compañías, una empieza con S, otra empieza con H, que están promoviendo el uso de ionizadores para esta época de COVID-19. Y sinceramente creo que le están tomando el pelo, y sí lo tengo que decir muy claramente. Los ionizadores no sirven para el asunto del COVID-19 y además generan mucha irritación en los pulmones, y se lo voy a decir por qué. De hecho, primero porque generan ozono, de manera natural generan ozono, y el ozono es un irritante de las mucosas respiratorias. Entonces, por ejemplo, dentro de la EPA hacen evaluaciones y sí indican que como desventaja en la parte de generar ozono. Entonces, cuando tenemos equipos que ionizan, generan ozono. Por ahí hay muchos equipos italianos, muchos equipos chinos de muy bajo costo que están trayendo con la parte de ionización y los venden como purificadores. Esos ionizadores, esos equipos purificadores que generan iones, son usados a nivel industrial para quitar partículas grandes de polvo, pero también se ha demostrado que generan problemas respiratorios fuertes en los empleados que trabajan en esa fuente. Entonces solamente busquen problemas con ionizadores y se van a encontrar una cantidad impresionante de literatura en donde no recomienda ponerlos en lugares cerrados o que tienen buena limpieza. Entonces no recomiendo que compren equipos con ionizadores. ¿Por qué? Entonces ahora vamos a hablar del por qué. Si yo pongo un equipo que está ionizando el aire, el objetivo del ionizador es poner una cara y hacer un imán de cada partícula suspendida en el aire y que se pegue en la pared. El problema es de que nuestros pulmones pues tienen los alvéolos, tienen estos racimitos que están pegados, y esos racimitos, si yo los pudiera extender en el suelo, serían del tamaño de una cancha de tenis. Entonces, si ustedes tienen un ionizador en su cuarto de 4x4, de 4 metros por 4 metros, por ahí operando, pues se está creando esta carga, y bueno, lo que va a hacer esa partícula pues es pegarse a una pared. Pero está la pared de su cuarto, indudablemente, pero también está la pared de sus pulmones, y esas partículas al final se tienen que pegar a algo. Entonces, o se pega a la pared o se pegan a sus pulmones. ¿Dónde creen que hay más área? En sus pulmones. Entonces, lo que sucede es que se empieza a pegar esas partículas en sus pulmones, y como están ionizadas, pues es también más difícil de quitarlas, es un imán. Entonces, por eso, en California, que ustedes saben, California es uno de los estados de Estados Unidos que tiene las normas más estrictas en la parte a nivel de contaminación, están prohibidos los equipos purificadores de aire basados en iones. Lo mismo en Japón, porque está demostrado que para gente asmática, para gente con problemas respiratorios, los purificadores basados en iones solamente generan problemas. Váyanse a la FDA, váyanse a la EPA, váyanse a los laboratorios de Hong Kong y van a ver el problema. Entonces, ya está dicho aquí, si ustedes quieren comprar ionizadores para sus oficinas y sentirse seguros con el COVID, le están
tomando el pelo. Lo tengo que decir así porque lo están tomando el pelo. Y bueno, nuestros pulmones tienen un montón de ductos, solamente como dato adicional. Si pusiéramos todos esos ductos, sería ir de Mérida a Nuevo Laredo. Para aquellos que no son de México, pues estamos hablando de 2.500 kilómetros. Eso ustedes pueden hacer su ejemplo, pero es importante entender que nuestros pulmones es una gran área, son muchos ductos y no no deben permitir que el polvo se pegue a sus pulmones. Otro dato importante es de que la cantidad de litros de aire que respiramos a lo largo de un día, estamos hablando de 7.000 a 8.000 litros, estamos hablando de 7 a 8 metros cúbicos, más o menos el tamaño de esa alberca. Entonces es una buena cantidad de aire, y si esa cantidad de aire está ionizada, imagínense cuánto polvo está pegando en sus pulmones. Por eso es importante sí revisar la literatura. Los filtros que recomendamos para regreso a la normalidad en oficinas, en restaurantes, en escuelas, son con filtros mecánicos que no generen iones, que no generen ozono, porque si no generan problemas respiratorios adicionales, ¿no? Entonces, con esto concluimos esta revisión rápida de lo que son los filtros. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like si les gustó, si les sirvió, y bueno, por ahí les enviaremos otro video pronto. Muchas gracias.